La revista El Doctor en Casa presenta su programa El Doctor en Casa TV. El Doctor en Casa TV. ¿Cómo están? Bienvenidos. Esto es El Doctor en Casa. Nosotros hoy tenemos un tema súper interesante. Vamos a hablar de cálculos renales, vamos a hablar de por qué se forman y cuál es el tratamiento con la profesora doctora Lourdes Carolina Vázquez. Ella es especialista en nefrología y les voy a leer rápidamente el currículum de la doctora. Es doctora en medicina y cirugía, especialista en nefrología por la Universidad Autónoma de Barcelona, España, docente de posgrado de nefrología en la Facultad de Ciencias Médicas de la UNA, docente escalonada de la Catedral de Biofísica de la Facultad de Ciencias Médicas de la UNA, nefróloga del Hospital Central del IPS y del Hospital de Clínicas, miembro del equipo de trasplante del Hospital de Clínicas y del Sanatorio Británico, miembro de la Sociedad Paraguaya de Trasplantes, de la Sociedad Internacional de Nefrología y de la Sociedad Latinoamericana de Nefrología y Trasplante y presidenta de la Sociedad Paraguaya de Nefrología. Vamos a ver esta placa que nos indica lo siguiente sobre el tema que vamos a tratar hoy. Los cálculos renales se componen de sustancias normales de la orina, pero que por diferentes razones se han concentrado y solidificado en fragmentos de mayor o menor tamaño. Esta condición afecta a más del 10% de la población en edad media de la vida y es más frecuente en los hombres. Predomina en personas con hábitos sedentarios o en personas con gran exposición al calor. Los cálculos se pueden quedar en el riñón o desprenderse y bajar por los conductos urinarios. Y quienes han tenido cálculos renales dicen que el dolor más parecido al parto es el dolor que producen estos cálculos. Vamos a preguntar de todo esto a nuestra invitada, a quien saludamos ahora, la profesora doctora Lourdes Carolina Vázquez. ¿Qué tal? ¿Cómo estás? Bienvenida al programa. ¿Qué tal, Vivi? ¿Cómo estás? Muchísimas gracias por la invitación. Y es así como comentaste, de todo lo que están viendo el programa ahora, entre el 5 al 12% de la población van a tener en algún momento, antes de los 70 años, algún episodio de cólico renal probablemente a lo largo de su vida. Así que todo lo que están escuchando, estén todos porque claro, les puede pasar. Bueno, y es cierto que es tan doloroso cuando se mueve el cálculo, cuando va a pasar, no sé, algo ahí. Es así como dijiste, es el parto para el hombre, es el parto en el hombre. Sí. Y las mujeres que ya están, ya padecieron, solo que sin anestesia, ¿verdad? Muchas veces. Sí. Al momento en que es así. Bueno, la idea en este programa es conocer un poco más, saber por qué se forma, obviamente el tratamiento, pero sobre todo, ¿qué tenemos que hacer para evitar? ¿Se puede evitar tener cálculo renal? Bueno, realmente hay predisposición genética en muchos casos a formar cálculos y muchas veces es inevitable la formación de cálculos, pero sí lo que podemos hacer es retrasar la formación y en caso de que ya hayamos tenido algún episodio, evitar que eso vuelva a recidivar. Porque muchas veces al año el 20% de los que ya padecieron en algún momento pueden volver a padecer y antes de los 10 años incluso el 50% puede volver a tener otro episodio. Wow. Entonces, bueno, sobre todo atentos a aquellos pacientes, a aquellas personas que ya tengan gente en su familia que tengan cálculos renales, aquellos que tengan muy poco consumo de agua, que orinen poco, que tomen bebidas con cola o que lleven una vida sedentaria o aquellos pacientes también que estén en tratamientos oncológicos. Perfecto. Bueno, vamos a explayarnos sobre este tema. Bueno, la doctora, yo le voy a preguntar a la vuelta del corte. Volvemos ya.
charlando con la profesora doctora Lourdes Carolina Vázquez, ella es especialista en nefrología. El tema nuestro de hoy es cálculos renales, cómo se forman, cuál es el tratamiento y sobre todo, qué podemos hacer para evitar. La doctora ya nos dijo que evitar, si uno ya tiene carga genética no se puede evitar, pero sí retrasar. Bueno, queremos saber qué podemos hacer para retrasar lo más posible y para eso tenemos que aprender de cómo se forman los cálculos renales. ¿Podemos ver este material, por favor? ¿Cómo se forman los cálculos renales? La función de los riñones es eliminar el exceso de fluidos y desechos de la sangre a través del tracto urinario y sacarlo fuera del cuerpo en forma de orina, que contiene sustancias que en general se encuentran diluidas en ella. Pero, si se concentran o algo altera el nivel, pueden empezar a formarse cristales, alojarse en el tejido de los riñones y transformarse en cálculos renales. Así es el tema. Sí, así es como explicaba el material. Primero hay una sobresaturación generalmente de ciertos compuestos que hay en la orina generalmente, luego eso se cristaliza. La siguiente fase es la agregación de esos cristales y luego ya se nuclea. Hay distintos tipos de cálculos. Los más frecuentes son los de oxalato cálcico y los que están formados por oxalato se puede dar por un exceso de algunas sustancias en la orina o porque faltan otras que evitan que esas sustancias se agreguen. Por ejemplo, defecto de citrato o defecto de magnesio a nivel de la orina. Ya, ¿y qué hace que hayan estos componentes en la orina en mayor grado? O sea, lo que yo quiero saber es cómo podemos incidir nosotros. Hay que tomar mucho líquido, hay que, no sé, comer más frutas, menos carne, menos... ¿Qué hay que hacer para tratar de no tener? De no tener yo insisto con no tener, ya sé que es genético. Realmente pero... hay un montón de tratamientos, pero yo ya les digo, o sea, no hay mejor fármaco ni tratamiento que el consumo de por lo menos 2,5 litros a 3 litros al día en aquellas personas que por supuesto su condición médica lo permita, ¿verdad? De agua, o sea, sí, 2 no hay mejor litros cosa que 2 litros y medio a 3 litros agua al día. Sí. Entonces, eso uno, ¿verdad? Posteriormente, también el déficit de citratos se puede suplementar, por ejemplo, consumiendo alimentos ricos en cítricos, disminuyendo el consumo de sal, ¿verdad? Evitar el consumo de sal en exceso. También atentos a aquellos pacientes que hacen de repente dietas hiperproteicas, bajas en carbohidratos, porque a veces eso puede desencadenar por formar... La keto, por ejemplo, ¿verdad? Por ejemplo, claro, sí, aquellos que producen cetogénesis. Entonces, antes de hacer una dieta, nosotros sabemos que necesitamos una evaluación y en aquellos pacientes que tengan predisposición a formar cálculos, tienen que tener una evaluación médica previa. Además de bueno, hacer eso, podemos evitar en aquellos que tenemos cálculos de oxalato el consumo de aquellos alimentos ricos en oxalato como son todas cosas que nos gustan lastimosamente, chocolate, café, té, almendras, ¿verdad? Pero no es para todos, o sea, es una cuestión de individualizar porque tenemos distintos tipos de cálculos y según el tipo de cálculos que tengamos, esto tiene que ser individualizado, sobre todo la dieta. Ya. ¿Qué es oxalato? Porque estamos hablando de oxalato, explícanos, por oxalato favor. Es una sustancia que al haber en exceso en la orina se junta con el calcio, voy a explicar así para que todos lo entiendan, por favor. Junta con el calcio y entonces puede dar los cálculos más frecuentes que son los de oxalato cálcico que se dan en el 70% de los casos. Claro, ya. Importantísimo saber eso. Bueno, y vamos ahora con el material que habla de los factores de riesgo, porque evidentemente hay un grupo que está en el factor de riesgo. A ver. Los factores de riesgo. No beber suficiente cantidad de líquido, en especial agua. Tener antecedentes familiares de cálculos renales. Seguir una dieta alta en proteínas y sodio, pero baja en fibras. Ser del sexo masculino. Tener entre 20 a 70 años. Estar postrado en cama o inmóvil durante un periodo prolongado.
tomar determinados medicamentos. Bueno, lo que podemos agregar a eso de lo que ya estuvimos hablando es, hay ciertos medicamentos que también pueden predisponer al exceso de calcio. Por ejemplo, la suplementación con vitamina D se debe dar solamente en aquellos pacientes que tengan déficit de vitamina D. También ahora estamos con el tema de que todos queremos tomar vitamina C. Vitamina C no exceder de 2 gramos al día y sobre todo en aquellos pacientes que tengan predisposición a formar cálculos. También el uso de ciertos analgésicos, ¿verdad? Eso es muy importante. Y también pacientes que estén, como ya comentamos antes, con ciertos tratamientos quimioterápicos que pueden predisponer a la formación de cálculos de ácido úrico. ¿Y por qué si hay pacientes postrados, por ejemplo, gente que no puede moverse? ¿Qué hace eso? Eso hace que haya una osteopenia, vamos a decir que los huesos empiezan a desintegrarse y eso favorece la formación de cálculos, ¿verdad? Ya. Entonces, muchas veces también en estos pacientes es súper importante realizar una densitometría ósea, ver cómo está el estado de calcio y a veces el consumo de bifosfonatos, que son para poder fijar el calcio en los huesos, puede ser necesario. Entonces es súper importante en estos pacientes hacer una evaluación integral de todo. Perfecto. Y otra cosa que también comentaba es, ¿verdad?, aquellos pacientes que tengan una dieta pobre en fibras. Una dieta rica en fibras también evita que formemos cálculos. Claro. Cuando se habla de factores genéticos, esto es, por ejemplo, si en mi familia hay gente que tuvo, yo tengo más posibilidades de tener, ¿cómo es? Sí, es así. Hay distintos tipos de alteraciones genéticas que pueden llegar a la formación de cálculos, sobre todo en aquellos niños y personas que produzcan cálculos antes de los 30 años. Es súper importante estudiar. Se suele dar por alteraciones a nivel del túbulo renal, hay acidosis tubular renal, entre una de las más frecuentes, pero son distintos tipos de alteraciones genéticas y es súper importante acudir al nefropediatra o al nefrólogo. Bueno, otra cosa que quería comentar es que los urólogos son como los cirujanos del riñón, ¿sí? Y nosotros los nefrólogos somos los clínicos del riñón. Claro. Entonces, muchas veces estas patologías las tratamos en conjunto. Nosotros lo que estudiamos es, si los cálculos son pequeñitos, es muy importante ver el tamaño de los cálculos para ver si se puede dar una expulsión espontánea. Y en caso de que sean mayores, entonces sí ya trabajamos en conjunto con los urólogos. Pero el estudio de la causa que nos está llevando a formar esos cálculos, hay que estudiar y lo más importante es, si yo llego a expulsar un cálculo renal, guardar el cálculo, o si me voy al urólogo y me extrajo el cálculo, guardar para poder hacer lo que se llama el estudio metabólico del cálculo renal y ver de qué está formado el cálculo y cuál puede ser la causa metabólica que nos lleva a formar. Claro, claro. Y el cálculo sale a través de la orina. A través de la orina, sí mismo. Y entonces te pregunto, porque tuve un caso de una persona que entonces era un niño que tenía que hacer pipí en un coladorcito, ¿verdad? Ese mismo colador de café de antes, el antiguo de tela, por ejemplo, en ese caso fue. Entonces ahí hacía pipí para ver si se caía, porque el cálculo puede ser muy chiquitito, muy pequeñito, ¿verdad? Sí, hay cálculos, por ejemplo, de 1 milímetro o 2 milímetros que a veces podemos tener y no darnos ni cuenta. Claro. O que detectamos, por ejemplo, a nivel de una ecografía y hay ciertos fármacos que podemos dar para ayudar a la expulsión de esos cálculos. Y entonces nosotros les solemos decir a los pacientes eso que nos estás diciendo, que en un colador, por ejemplo, a veces de cocina o de lo que haya, o también puede ser el filtro, como vos comentaste, ¿verdad? Perfecto. Para poder detectar, porque si no, o mirar. Claro, pero hay que ver de qué clase de cálculo es. Es súper importante. Sí, bueno, importante es tener todos estos tips. Vamos a seguir aprendiendo más acá con nuestra invitada. Ahora hacemos un corte y volvemos ya.
Continuamos charlando con nuestra invitada, la doctora Lourdes Carolina Vázquez, sobre esta formación de cálculos renales, cuál es el tratamiento. Y cuando hablamos de cálculos renales, es lo que hablamos ahora en el corte, son las famosas piedras, ¿viste? Ay, sí, porque tengo piedra en la vesícula, tengo piedra en el riñón. ¿En qué otro lugar se puede tener piedras? En esos dos lugares, En ¿verdad? esos dos lugares, Ajá. Generalmente. Bueno, o sea, cuando se habla de cálculo es piedra. Es piedra. Piedra en el riñón o en el uréter, a veces puede haber en la vejiga, pero porque el cálculo migra, ¿verdad? Ya. Bueno, no hay una manera de evitar, de decir, bueno, yo no voy a tener, pero ya nos dijiste cuáles son los hábitos saludables que tenemos que tener, ¿verdad? Para tratar de alejarnos lo más posible de la posibilidad de tener cálculos renales. Es así mismo. Y como te estaba comentando, Vivi, lo importante es saber el por qué estoy formando cálculos renales, ¿verdad? El hacer el estudio realmente metabólico y no quedarme con tuve cálculo alguna vez y no voy a volver a tener, Claro. porque la posibilidad de que eso pueda recidivar, pueda volver, es muy alta. Bueno, importantísimo esto. Y consultar con el nefrólogo. Así mismo. ¿Verdad? ¿Cómo uno se da cuenta que tiene cálculo renal? ¿Cuando le duele únicamente o cómo? Bueno, hay varios signos y síntomas que nos pueden llevar a sospechar. En el peor de los casos, puede darnos un dolor a nivel lumbar que irradia generalmente a la zona genital, que puede ser testicular en el hombre, vulvar en la mujer. Podemos tener fiebre, podemos tener hematuria, que es sangre en la orina, una orina rojiza. Y muchas veces también se puede detectar simplemente en un estudio me hice una ecografía y detecto que hay cálculos, o en una tomografía. Hay pacientes que nos llegan así, ¿verdad? Porque detectaron que de forma asintomática se detectó que tenían cálculos a nivel renal. Porque se hacen un control, porque en la familia tienen, por ejemplo, algún familiar. ¿Y qué tipo de control uno se puede hacer? O sea, no tengo ningún dolor ni nada, pero quiero saber, porque mi familia, en general, siempre hay alguien que tiene cálculos, entonces, o piedra en el riñón. ¿Qué estudio se hace? Las piedras a nivel del riñón, que son un poquito más grandes, aquellas mayores a 5 milímetros, se pueden detectar por una ecografía renal. También en una radiografía de abdomen es muy sensible para detectar cálculos que estén formados de calcio, pero no aquellos de cistina, por ejemplo, o de estruita, porque son radiolúcidos y no se ven en una placa. Pero en el 80% de los casos, en una radiografía de abdomen, si por ejemplo estoy en el interior y no tengo posibilidad de hacerme una ecografía, se podrían detectar por una radiografía de abdomen. Y, por supuesto, con una tomografía, ¿verdad? Que nos ayudaría ya a ver si es que está en el árbol urinario o un poquito más abajo. Ya. Perfecto. Bueno, los niños también pueden tener cálculos. Sí, de hecho hay alteraciones genéticas en niños que pueden llevar a la insuficiencia renal e incluso a dejar a pacientes en diálisis. Por favor, qué importante es hacerse un chequeo. Y porque uno se hace un chequeo, no sé, te vas al clínico y te hace chequeo de sangre, orina, de qué sé yo, pero normalmente no te derivan a un nefrólogo. No. Sí, hay colegas que sí derivan, ¿verdad? Pero a veces... no lo ven necesario, ¿verdad? Pero es necesario esto. Y lo otro es en pacientes que ya tengan cálculos, hay que hacer una orina que llamamos en 24 horas y un análisis en sangre donde se detectan niveles de sodio, potasio, calcio, ácido úrico, y también en la orina de 24 horas para ver si tenemos exceso o defecto de alguna sustancia. Por ejemplo, exceso de calcio en la orina, o defecto de citrato en la orina, o exceso de sodio, ¿verdad? Tenemos algunas situaciones que pueden condicionar o predisponer a la formación de cálculo. Entonces, si yo detecto con tiempo, puedo tratar. No digo para todo el mundo, no todo el mundo necesita hacerse una orina 24 horas, que es algo un poco molesto, porque hay que juntar toda la orina que uno hace a lo largo del día, pero sí en aquellas personas que tengan factores de riesgo. Perfecto. Bueno, vemos este siguiente material acordándonos que cálculo es piedra. Volvemos. A ver. Los síntomas de los cálculos renales. Pueden provocar un dolor intenso de tipo cólico en la parte baja de la espalda o en el costado.
Por lo general, el dolor se desplaza hacia el abdomen, la ingle o los genitales a medida que el cálculo se desplaza por el tracto urinario. Otros síntomas podrían incluir náuseas y vómitos, orina turbia o sanguinolenta, fiebre, necesidad de orinar con mayor frecuencia. Bueno, esto era un poco lo que comentábamos antes, ¿verdad? Lo del inicio un poco brusco a veces del dolor, y ese dolor que se da de tipo cólico, que significa que da de forma intermitente, no es un dolor continuo, ¿verdad? Que como que estruja, es un dolor insoportable realmente, que generalmente le lleva al paciente a tener que consultar de forma urgente, ¿verdad? Incluso llegando a necesitar en muchas ocasiones mórficos para poder calmar ese dolor, antiespasmódicos y analgésicos, ¿verdad? Lo otro que ya dijimos, lo de la hematuria, que es la orina sanguinolenta, y infecciones urinarias. Atención a aquellos pacientes que tienen infecciones urinarias a repetición, porque pueden llegar a la formación sobre todo de cálculos de estruvita, y los cálculos de estruvita pueden provocar cálculos coraliformes, que son cálculos tan grandes que incluso pueden llegar a abarcar casi todo el parénquima renal, todo un riñón, y a veces llegan incluso a tener que perder el riñón de un lado, ¿verdad? Entonces, y en esos casos sí, el tratamiento suele ser quirúrgico únicamente, ¿verdad? Por el tema de que eso está infectado. Claro, y hablando del tratamiento, tenemos mucha cosa que hablar, ¿verdad? Pero el tratamiento puede ser con medicamentos, puede ser quirúrgico, puede ser con otra... Hay una cosa de bomba de, no sé cómo se llama, de golpes. Sí, entonces depende, tipo de cálculo y tamaño del cálculo. Si los cálculos son hasta 7 milímetros, se puede intentar dar fármacos, consumir agua, y si no hay obstrucción ni fiebre, se intenta con fármacos tratar de eliminar el cálculo. Es lo mismo que tengamos, por ejemplo, dentro de una manguera una piedrita, y a veces simplemente tomando agua, podemos hacer que esa piedrita pase a lo largo de la manguera. Pero cuando eso ya es más grande, entonces sí hay litotripsia extracorpórea en caso de cálculos que ya son de mayor tamaño, que hacen que eso se formen partículas más pequeñas para poder eliminarlas, ¿sí? También litotripsia extracorpórea. ¿Qué es litotripsia? Poder fragmentar el cálculo. ¿Y cómo se hace eso? Y con ondas de choque por fuera, que generalmente las hace el urólogo. Y trabajamos en conjunto, ¿verdad? ¿Eso con anestesia? Sí. Pero suele ser un tratamiento ambulatorio, no es nada muy complicado, ¿verdad? Pero sí, cuando hay una obstrucción, hay una obstrucción a nivel del cálculo, entonces hay que entrar y hacer una ureteroscopía y sacar el cálculo por vía endoscópica. Y generalmente se deja un catéter por toda la vía renal para evitar que si hay más cálculos, entonces eso vuelva a producir una obstrucción hasta que eso caiga del todo o estemos fuera de la fase de peligro. Ya, perfecto. Bueno, seguimos con nuestros materiales, por favor. Estamos aprendiendo sobre piedras o cálculos renales. Tipos de cálculos renales. Cálculo de calcio es el más común. El calcio que no usan los huesos y los músculos va a los riñones. Por lo general, los riñones eliminan el calcio adicional a través de la orina. Los cálculos se producen cuando parte del calcio permanece en los riñones y se acumula con el tiempo. Cálculo de estruvita es más común en las mujeres. Por lo general, se forma después de una infección crónica del tracto urinario. Cálculo de ácido úrico se forma cuando hay demasiado ácido úrico en la orina. Están en riesgo las personas que siguen una dieta alta en proteínas o han recibido quimioterapia. Cálculo de cistina no es muy común. La enfermedad que provoca la formación de cálculos de cistina es hereditaria y se llama cistinuria.
Ahí está bien definido, ¿verdad? Los Sí, tipos de cálculos sí. de piedras. Y los de hipercalciuria, por ejemplo, a veces puede haber una condición predisponente que haga que eliminemos mucho calcio a través de la orina, por ejemplo, un hiperparatiroidismo primario, o aquellos pacientes que tuvieron una fractura y están recibiendo calcio en exceso y eso puede predisponer cuando tenga una condición. Pero eso sale en el análisis de sangre, ¿verdad? Sí, y de orina. De orina, perdón, sí. de orina. Pero hay otras veces que, por ejemplo, podemos tener nuestros niveles bien de calcio en sangre, no tenemos alteración de la hormona paratiroidea, igual hacemos una orina de 24 horas y detectamos que hay alto contenido de calcio en la orina, que es una hipercalciuria idiopática. Idiopática porque no tiene causa, ¿sí? Y eso es lo más frecuente a veces. Entonces, hay fármacos que podemos dar para evitar que perdamos tanto calcio a nivel de la orina y entonces evitar que haya progresión o que si ya tenemos piedras, estos crezcan o se vuelvan a formar nuevos cálculos en caso de que ya hayamos expulsado o nos hayan retirado de los cálculos. Por eso es que es tan importante. Claro, perfecto. Bueno, y tenemos otro material. A ver, por favor. Importancia de recibir el tratamiento oportuno. Los cálculos renales son dolorosos, pero en la mayoría de los casos pueden ser eliminados del organismo sin causar daño. Pero estos cálculos reaparecen con bastante frecuencia, sobre todo si no se trata la causa que ha llevado a su aparición. Esto puede llevar al paciente a tener riesgo de padecer infecciones urinarias o daño en el riñón en los casos más graves. Bueno, esto como ya decíamos, ¿verdad? La importancia de tratar la causa, ¿verdad? Porque puede ser por exceso o defecto de alguna sustancia, puede ser por una alteración genética, a veces también por una alteración anatómica en algunos casos, ¿verdad? Por infección que nos predisponen a hacer infecciones urinarias a repetición. Entonces es sumamente importante poder detectar la causa para poder tratarla. Claro. Y sobre todo en los niños, bueno, yo no soy nefropediatra, para eso deberían llamar a un nefropediatra, pero hay ciertas alteraciones genéticas y ciertos exámenes, a veces en una orina simple que se puede hacer a ciertas horas para poder detectar si hay algo que nos puede predisponer a formar cálculos. A veces en una ecografía en los niños ya podemos ver que hay bastante calcio a nivel renal. Perfecto. Bueno, qué importante es todo lo que estamos hablando y aprendiendo nosotros gracias a que la doctora Lourdes nos está explicando, porque, no sé, a lo mejor pensamos, no, hay gente que va a tener cálculo y otra gente que no va a tener, eso es hereditario, si en tu familia ya hubo, vas a tener, si en tu familia no hubo, no vas a tener, y no es así. O sea, si en la familia hubo, obviamente que hay que tener más cuidado, ¿verdad? Está la carga genética, ¿verdad? Pero puede ser el primero en la familia también, ¿verdad? Así mismo, puede ser el primero en la familia. Muchas veces no siempre lleva a un tratamiento farmacológico, a veces haciendo solamente ciertas modificaciones en la dieta podemos evitar y podemos tener la suerte de ser ese 50% que no nos vuelve. Pero si ya tuvimos un episodio que vuelve, hay que a veces tomar otras medidas, ¿verdad? Claro, hacer ya más estudios y ver la causa, como decías. Eso es lo importante, de saber la causa para poder cambiar algo, ¿verdad? Así mismo, bien. Fantástico. Bueno, seguimos a la vuelta del corte, ¿les parece? Súper interesante. Cálculos renales o piedras en el riñón. Hoy aquí en El Doctor en Casa. Nos estaba diciendo la doctora Lourdes que hay que tomar abundante agua. Ahora yo consulto algo, el tomar tereré o el tomar mate, ¿cuenta como esa cantidad de agua? No cuenta. No, dice, atiendan. No es lo mismo. Generalmente, sobre todo encima de nuestro país, estamos acostumbrados a poner yuyos en los
Tereré pantano. Sí, el tereré pantano famoso. Y muchos de estos yuyos son diuréticos. Entonces lo que ayudan es a que orinemos más. Muchas veces quedamos en estado de deshidratación. Yo no digo que no haya que tomar tereré, podemos tomar el rico tereré con yuyo y también el mate, pero eso no sustituye al agua. Claro, o sea, no decir, no, ya me tomé 1 litro de tereré, eso no cuenta como 1 litro de agua. No tenemos que contar así, hay que tomar también agua aparte del tereré y del mate. Y a propósito, un poco hablando de esto también, hay ciertos pacientes que toman algunos yuyos para evitar, para tratar de eliminar los cálculos, por ejemplo, la famosa cola de caballo, el para-para-I, el menta-I, ¿verdad? Sí. Que puede ayudar a aliviar a veces y ayuda los dolores. Y dependiendo, es otra vez, como cualquier tipo de tratamiento tiene que ser individualizado. A veces ayuda, dependiendo del tamaño del cálculo y de la condición genética o de la condición que nos predispone a tener ese tipo de cálculo, pero no en todos los casos. O sea, hay que individualizar siempre. Perfecto. Bueno, muy interesante esto. Seguimos con el otro material, por favor. El tratamiento. Si el cálculo es suficientemente pequeño, es posible eliminarlo a través de la orina. El médico puede prescribir medicamentos para el dolor. Si el cálculo es demasiado grande o está provocando una infección, el especialista podría usar una máquina especial de ondas de choque para romper el cálculo en pedazos más pequeños. Esto se llama litotricia extracorpórea por ondas de choque. Un urólogo especialista en cirugía del tracto urinario puede introducir un instrumento muy delgado en la uretra, vejiga y uréteres para encontrar el cálculo. Luego retirarlo o romperlo en pedazos más pequeños previa anestesia local. La cirugía también es una opción y a veces es la única manera de eliminar un cálculo renal. Bueno, entonces estos son los tratamientos. Estos son los tratamientos, así como ya mencionaba, el material que está muy bien hecho. Y sobre todo depende también de la localización, ¿verdad? Si está a nivel del riñón, entonces puede hacerlo de la litotripsia extracorpórea, pero a veces se encuentra, vamos a decir, en el conducto, a nivel del uréter. Entonces ahí sí hay que ir por ureteroscopía a retirar, o a veces simplemente dando tratamiento médico, dependiendo del tamaño, se puede expulsar el cálculo. Y yo escuché varias personas que seguramente, obviamente usted que es doctora y que atiende, que dicen, ay, sí tenía, yo sentí cuando se me movió la piedra y se trancó otra vez porque me duele y no sale. Eso sí, es así. Realmente se siente. El dolor es, vamos a decir, el dolor cólico que se produce generalmente porque el cálculo está migrando, está en el conducto moviendo. Y lo que está tratando de hacer nuestro uréter es tratar de movilizar para que caiga, porque dice, esto no tiene que estar aquí. Claro. Entonces hace movimientos tipo cólico para tratar de que migre el cálculo. Y mucha gente siente que pare el cálculo, así literal dicen parí un cálculo y dejan de sentir automáticamente dolor una vez que se produce. ¿Y el dolor es de mayor o menor dolor dependiendo del tamaño de la piedra? En realidad el movimiento, a veces piedritas muy pequeñas pueden causar un gran dolor si es que están en el momento de migración, porque esa migración del cálculo es lo que produce dolor. Y los fármacos que damos generalmente lo que hacen es relajan el uréter un poquitito para hacer el paso más fácil. Eso te iba a preguntar, o sea, el que tiene cálculo sí o sí tiene que sufrir ese parto de que se le mueva. Hay algunos que no sienten realmente, tienen la suerte de no sentir y también damos fármacos analgésicos y antiespasmódicos para tratar de que esa migración sea menos dolorosa y más llevadera, ¿verdad? Pero sí, es doloroso. Yo pensaba, o sea, viste, así gráficamente, bueno, la piedra grande duele más porque tarda más en pasar y la piedra chica duele menos, pero no es así. No necesariamente es así. Cuando hay obstrucción o cuando ese cálculo está migrando, ese movimiento, ese cólico es el que causa el dolor. Perfecto. Bueno, vamos al siguiente material. Este me gusta, medidas para reducir el riesgo de formación. A ver.
Medidas para reducir el riesgo de formación de cálculos renales luego del tratamiento. La mayoría de las personas que tienen cálculos renales tienen una probabilidad del 50% de desarrollar otro cálculo renal en el término de 10 años. Esto ocurre con mayor frecuencia si no se encuentra y se trata su causa. Pero existen medidas para reducir el riesgo. Beber como mínimo 2 litros de agua por día para producir suficiente orina. No consumir más de 1 cucharadita de sal por día. Esto incluye la que contienen los alimentos preenvasados. No comer más de 2 porciones de carne por día. Tener una alimentación equilibrada y variada. Evitar las infecciones urinarias y, si aparecen, tratarlas correctamente. Algunas personas necesitan medicamentos para evitar que se forme otro cálculo renal. Bueno, y es así, podemos volver a recalcar, ¿verdad? Sí. Súper importante, no hay mejor medicamento que el consumo de agua. 2,5 a 3 litros al día. Limitar el consumo de sal, como decía, a 1 gramo al día, pero si ya estamos consumiendo. Y evitar el uso también de alimentos envasados, ¿verdad? Que a veces tienen ya alto contenido de sodio. Sí. También limitar el consumo de proteínas durante el día, tener más o menos 200 miligramos al día. Y hay muchas veces también que tenemos un efecto rebote porque te dicen, tengo un cálculo, una piedra de calcio, entonces voy a limitar, no voy a comer nada de calcio. Eso también puede producir un efecto contrario a lo que estamos queriendo. Hay que limitar a 800 a 1200 miligramos al día. No eliminar del todo, porque si no también podemos tener lo que estábamos comentando, que es osteopenia, osteoporosis, y empezamos a descalcificar nuestros huesos. Entonces, todo en su medida justa. Si tenemos ácido úrico elevado, tratar el ácido úrico, y en aquellos pacientes que estén con un tratamiento quimioterápico, a veces también medir los niveles de ácido úrico, de calcio, que generalmente, bueno, si tenemos el control, por supuesto que los oncólogos, los clínicos, los nefrólogos, en el caso de que sea necesario, vamos controlando eso. Qué maravilla. Qué bueno saber y tener estos tips para evitar, y si ya tenemos, para tratar de que sea lo más leve posible, ¿verdad? Y sobre todo consultar con el nefrólogo. Sí. Y cítricos, pomelo, jugo de pomelo, jugo de limón. Y puede ser así también comiendo. Sí, ¿verdad? Sí. ¿Por qué? Porque el citrato evita que esos cristales se agreguen, entonces evitan que se formen los cálculos. Hay medicamentos que podemos dar también de forma externa, de forma artificial, pero si nosotros ya tenemos una dieta rica en citrato, entonces a veces podemos ayudar a evitar que se formen. Perfecto. Bueno, hacemos un pequeño corte y a la vuelta ya estamos con las consultas que ustedes quieren hacer a nuestra invitada. Volvemos ya. De programa con nuestra invitada, la profesora doctora Lourdes Carolina Vázquez. Realmente una profesora, porque nos enseñó súper bien claramente todo el tema. Profe, gracias de verdad por todo lo que nos estás comentando y de la manera como nos estás diciendo, porque es muy fácil de entender el tema de cálculos o piedras en los riñones. Y ahora tenemos preguntas de la gente para nuestra invitada. Vamos a ver esta primera consulta. ¿Haber tenido cálculos renales puede predisponer a desarrollar cálculos en otro órgano? Bueno, las piedras en los riñones no tienen nada que ver con la piedra en la vesícula. A veces la gente confunde un poco eso, ¿verdad? Pero
Sí, las piedras en los riñones pueden migrar a nivel de uréter o encontrar piedras a nivel de la vejiga por el tema de la migración. Claro. ¿Y las piedras en la vesícula que tienen otra causa, Tienen otra otro cosa? mecanismo? No es que porque tengo piedra en los riñones Claro. voy a tener piedra en la vesícula, pero sí, como a veces detectamos que las personas pueden tener cálculo en la vesícula o litiasis vesicular, porque, por ejemplo, hacemos una ecografía porque el paciente, uno de los síntomas es tener náuseas y vómitos, ¿verdad? Ya. Y a veces pedimos una ecografía para detectar y resulta que no es un cálculo renal lo que tiene, sino un litiasis vesicular, ¿verdad? Porque da el mismo síntoma de náuseas y vómitos, pero no tiene que ver una cosa con la otra. Perfecto. Vamos con otra consultita, a ver. ¿Cómo se procede si una embarazada tiene cálculos renales que requieren cirugía? Ahí no se puede hacer eso de la bomba, el choque, ¿verdad? No, ahí no se puede hacer porque el lo del pobre choque, bebé está tampoco ahí. podemos hacer radiografías ni tomografías, Sí. ¿verdad? Pero sí se puede hacer una ecografía para detectar dónde está el cálculo. Es muy poco frecuente, por suerte, porque hay alto contenido de citrato generalmente en las embarazadas, pero en caso de que se produzcan, lo que se coloca es un catéter doble J, que es un catéter que ayuda al buen paso de la orina del riñón a la vejiga, y en caso de que haya que hacer un tratamiento más importante, se retrasa hasta después del embarazo. Claro, pero no es algo muy común. No es ¿verdad? muy común, pero Gracias. sí se puede llegar a necesitar la colocación de un catéter doble J, que es un catéter que coloca el urólogo, que va del riñón a la vejiga y asegura el buen paso de la orina. Porque como les dije, cuando tenemos una obstrucción a nivel sobre todo de una manguera, Sí. nos ayuda a que la orina pase de forma correcta. Claro. Perfecto. Vamos con otra consultita. ¿Debe identificarse la composición del cálculo renal extraído? Sí, sumamente importante lo que estábamos diciendo. Usar el colador en caso de que estemos en tratamiento expulsivo, ¿verdad? Porque el tratamiento se va a dar de acuerdo al tipo de cálculo que tengamos. Es diferente si tenemos cálculos compuestos de calcio que si tenemos de estruvita, que son generalmente por infecciones urinarias a repetición, que si tenemos cálculos de ácido úrico que se dan por exceso de ácido úrico, que si tenemos un cálculo de cistina que generalmente está dado por alteraciones genéticas. Entonces el tratamiento va a ser muy distinto según sea un tipo de cálculo o el otro, si bien hay medidas generales que nos sirven para todos los tipos de cálculos, como dijimos, que son ya el consumo de agua y el consumo de cítricos y evitar ciertos tipos de alimentos, ¿verdad? Perfecto. Bueno, última consultita. A ver. ¿Se pueden presentar cálculos renales en niños? Sí, se pueden presentar cálculos renales. Yo no soy nefróloga pediátrica, pero sí se pueden presentar y se pueden presentar desde muy temprana edad. Hay alteraciones genéticas en niños que predisponen, como estaba comentando, pueden llevar incluso, si es que no se tratan de forma adecuada, a dejar al niño en diálisis con el tiempo. Claro. Entonces, y qué difícil debe ser, sé que no sos nefróloga pediátrica, pero qué difícil debe ser si un niñito, no sé, que le duele, uno va a pensar que es, no sé, apendicitis, que es, qué sé yo, cualquier cosa antes de pensar que es un cálculo, una piedra. De hecho, el diagnóstico diferencial de los cálculos renales que dan dolor a ese nivel puede ser una apendicitis, una colecistitis, a veces una peritonitis, incluso porque el dolor es tan intenso que se puede confundir, ¿verdad? Y una ecografía nos ayudaría mucho en esos casos. Perfecto. Bueno, nosotros ya estamos terminando el programa, doctora. Queremos agradecerte la presencia y saber si vos atendés en algún lugar a nivel público o solamente privado. Sí, yo estoy sobre todo en el hospital de clínicas donde hago atención, o sea, donde hago consultorio, ¿verdad? Ya, perfecto. Y en el hospital IPS estoy, pero hago solamente guardias nocturnas, entonces ahí no, lastimosamente no estoy atendiendo. Ya. Pero... Bueno, pero en el de clínicas entonces seguro que tenés sí, muchos me pueden pacientes. encontrar.
pero me pueden encontrar sin problema, se comunican conmigo. Y si no, estamos un montón de colegas y todos manejan súper bien el tema. Perfecto. Doctora, muchas gracias por tu tiempo y por explicarnos tan bien esto que quedó muy, pero muy claro después de tu presencia acá en el programa. No, muchísimas gracias a vos, Vivi, y a toda la producción por la oportunidad de hablar de un tema que yo creo que es tan importante porque muchas veces nos quedamos expulsamos el cálculo y se acabó, y eso nos puede llevar a problemas más adelante. Perfecto, gracias. Nosotros nos encontramos en el próximo programa, si Dios así lo permite, y no te olvides lo que te digo siempre, porque es cierto, naciste para ser feliz, no te conformes con menos. Chao, chao. La revista El Doctor en Casa presentó su programa El Doctor en Casa TV. Fue una realización de Alicante.